Bueno, buenos días, muchas gracias, qué lindo encontrarnos, qué acompañamiento acá y allá, en todo este encuentro. Gracias, muchas gracias especialmente a Católicas por el Derecho a Decidir, a la querida amiga Marta Lanís. Acá dijeron que es la madre superiora y me parece que ninguna duda. Y también a las compañeras de incidencia feminista que rápidamente cuando plantearon necesitamos generar un espacio de encuentro, de fortalecimiento de liderazgos feministas, dijeron hagámoslo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, que nos acompaña el ministerio, así que acá está también el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia acompañando esta iniciativa. Tengo que ser breve, entonces, porque de todos los planteos que hicieron, más que interesantes, y yo digo, no sé si tanto para la polémica, sino porque muchas de las líneas que fueron desarrollando son para seguir profundizándolas, sin duda, y debatiendo. Pero voy a tratar de centrarme fundamentalmente en algunos dilemas de la hora, digamos, que tenemos y que nos atraviesan profundamente en esta Argentina arrasada, que quiere arrasar estas extremas derechas y que nos han declarado la guerra. Porque cuando alguien te elige enemiga, eso es en estado de guerra. Y entonces acá hay una guerra contra los feminismos declarada por el presidente de la Nación. Y tiene herramientas con qué fuertes llevar adelante esta batalla. Y entonces eso nos plantea cómo nos paramos frente a esta situación desde el campo nacional y popular, desde los feminismos populares en los que militamos desde distintos lugares. Entonces también quiero pensarlo en este dilema que se propone entre el palacio y la calle, porque nuestra lucha feminista viene de la calle. Nada nos fue nunca regalado. Todo lo conquistamos a partir de la lucha callejera, histórica, sostenida y en todos los territorios. Cuando pienso en la lucha no pienso solo en las plazas, sino que pienso en toda la campaña por el derecho al aborto. Fue un laboratorio muy fuerte de eso. Por algo planteamos que queríamos un cambio de ley, pero trabajamos 15 años en cambiar las prácticas sanitarias del Poder Judicial para que cuando llegaba la ley sea efectiva su implementación. Entonces, cuando digo esto, digo en todos los terrenos. Y desde esas luchas logramos institucionalidad estatal. Por eso digo palacio y la calle. Y cuando logramos las institucionalidades estatales tenemos la atención de cómo llevamos adelante prácticas feministas en aparatos burocráticos como el estatal, que no lo son, y que en realidad su modo de despliegue y de realización nos genera tensiones todo el tiempo. Y sobre todo cuando venimos, porque las olas dicen, a nosotros estuvimos en varios encuentros internacionales con fantásticas líderes feministas de Latinoamérica y de distintos países, y nos reconocen mucho a la Argentina por las mareas, por el Ni Una Menos, por la marea verde, y eso está muy bueno porque creo que ahí hubo un salto de lo cuantitativo que produjo una profunda modificación cualitativa también porque se hizo visible que somos un movimiento de masas, que cuando discutís feminismos no discutís un tema de minorías, no porque sea menor discutir cualquier tema, pero como siempre, vieron, nos infantilizan, nos minorizan, nos vulnerabilizan y entonces no reconocen la dimensión política de transformación que supone la presencia nuestra en la sociedad debatiendo el modelo en el que queremos vivir, la sociedad en la que queremos, merecemos, corresponde que vivamos, porque esas son las certezas que tenemos a pesar de todas las diferencias y pluralidades. Y en ese sentido, ¿qué quiero traer? Nos reconocen por eso, digo, pero la verdad que nosotras tenemos un movimiento feminista que tiene mucha más historia, una historia mucha más larga. Y un movimiento feminista que tiene ámbitos
plurales, masivos, los encuentros nacionales, 37 años de encuentros nacionales de mujeres en la Argentina, que ahora llamamos plurinacionales y con la diversidad, que los actualizamos. Pero además tenemos a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, en femenino el movimiento de derechos humanos más fuerte, e impactante, que ha logrado algo que hace ejemplo de la Argentina. No se han condenado los genocidios y los delitos de lesa humanidad en ningún lugar del mundo como en la Argentina. Digámoslo con orgullo esto. Digámoslo con orgullo porque tenemos que defenderlo. Y entonces, en este proceso, logramos en el periodo del gobierno anterior, y quiero ir acá, donde quiero plantear algunos de los dilemas que están atravesados por los dilemas para lo que viene, porque además creo que es transitoria, claramente, que nos va a gobernar un esperpento como el presidente Javier Milei, tiene fecha de vencimiento, diciembre del 2027. Tenemos que garantizar que esa fecha de vencimiento se cumpla. Y que lo que venga sea el futuro en serio, sea realmente el futuro lo que viene. Y entonces, ¿qué digo con nosotras logramos a partir de la masividad, lograr un feminismo que permeó el conjunto, una transformación social que permeó, que llegó a las mesas de los pueblos, de las localidades. Yo lo viví en la provincia de Buenos Aires, cuando empecé en diciembre como ministra y empecé a ir a todas la provincia, que me encontré en las localidades más pequeñas, de 3.000 habitantes, de 4.000, de 5.000, de 7.000, había pasado la marea verde. Se habían reunido y habían ido a la plaza de su pueblo con este pañuelo. Y habían llevado a la mesa del domingo, de los ravioles y los fideos del domingo, o el asado, depende de las épocas, ahora comemos cada vez menos asado, habían llevado el debate, y un debate que tuvo más que el ni una menos, que fue enfrentar la violencia de género, y eso a veces parece como defensivo, no nos maten, ¿qué menos podemos pedir que no nos maten? Entonces, es un movimiento defensivo. En cambio, la marea verde fue mucho más como proceso político que discutir una ley de aborto legal. Fue el planteo de decisión de vida, y una decisión de vida que se defiende y se construye colectivamente en todas las calles y se debate en las casas. Esa fue una transformación enorme. Y eso nos llevó a lograr la principal institucionalidad de género que no habíamos tenido nunca, porque tenemos muchos antecedentes, pioneros incluso, como el cupo. El 91 es el primer país del mundo que tiene el cupo, pero nunca lográbamos que la institucionalidad de género tenga el principal rango de gestión. Y recién lo logramos en el 19, y tenemos un mal balance de eso. Pero no para mí, y tenemos que hacerlo. Tenemos que encontrar la manera de hacer genuinamente entre nosotras un balance de ese proceso. ¿Por qué? Porque además después nos arrasaron. En el propio feminismo había muchos debates, pero además después nos arrasaron, volaron por el aire esa institucionalidad, y hoy yo soy la única ministra de Mujeres de la Argentina, en esta provincia de Buenos Aires. Porque no quedó un ministerio en pie en el país, y es tremendo que nos pase eso. Porque nosotras íbamos porque cada vez haya más ministerios, y porque los ministerios sean más poderosos, no menos, sean más poderosos. Entonces, en ese sentido, ¿qué quiero decir? Hay un problema que nos pasó acá y que no es distinto a lo que pasa en Europa, y con los avances de las derechas y con los retrocesos de los estados sociales de bienestar. A los fascismos, decía un dirigente italiano que compartimos estos días sindical, encuentros con el gobernador, decía: a los fascismos se les responde con estado social de bienestar, con bienestar de nuestra población. Si cada vez la vida es peor, si cada vez hay más desigualdad y la redistribución de la riqueza se queda cada vez en los menos privilegiados, la vida, no hay otros debates que sean prioridad para nuestra sociedad. Entonces hay un desacople. Nosotras en ese proceso fuimos avanzando cada vez más en participación, en política, en conciencia y en derechos. ¿Y saben qué?
este desacople de que la vida cotidiana es cada vez peor, nos deja como un blanco de ataque para las derechas. Siempre nos dijeron que nuestras luchas eran secundarias, recordarán, ¿no? ¿Qué decía la izquierda? ¿Qué nos decían en el sindicalismo? La lucha de clases es lo fundamental, compañeras, ¿no? La lucha de clases es lo fundamental, es la contradicción principal. Y nosotros dijimos, no es así. La justicia social, si no incorpora el feminismo, es incompleto, se quedó afuera. Más de la mitad de las problemáticas de la sociedad. Entonces, acá hay una realidad. Cuando nosotras hemos avanzado, y Maru de México, Maru Romero, lo decía clarísimo, no importa tanto decirse feminista. La discusión del proyecto político es si la vida de las mujeres y las diversidades es mejor. Si yo resolví que las cosas que las mujeres en esta sociedad tenemos que hacer todos los días, las hagamos en mejores condiciones y reducí brechas de desigualdad. Eso pasó con el primer peronismo y eso pasó con Néstor y con Cristina y nunca se dijeron feministas en esos tiempos. Sin embargo, avanzamos en derechos económicos, políticos, institucionales, identitarios. Ley de matrimonio igualitario, identidad de género, violencia, derechos sexuales y reproductivos, programa ESI. Con todo eso avanzamos en paralelo. Cuando hay desacople, nos ganan las derechas y nos usan a nosotras no me sale la palabra, de punching ball, nos usan a nosotras para decir que la culpa es de las feministas, que nos llevamos, imagínense, los presupuestos, ni el 1% de los presupuestos, ni el 1%. Entonces ahí hay una cuestión que es el debate de modelo y de sistema. Entonces nos quedamos discutiendo cuando de fondo hay que discutir que es insoportable y que la moderación, las socialdemocracias modelizadas, que negocian, que acuerdan, no nos lleva a ningún camino. Pavimenta la vía de las extremas derechas que terminan pareciendo rebeldes. Y nunca les vamos a entregar la rebeldía a las extremas derechas. La rebeldía es popular, es feminista, es progresista, es de las izquierdas. Entonces, ahí está uno de los dilemas con el que nos encontramos. Y el otro es, que solo lo titulo y cierro para que podamos intercambiar, es el que tiene que ver con esta cuestión de la transversalidad de género y los ámbitos sustantivos. Porque nosotras decimos, sí, hay que tener organismos fuertes, potentes, ministerios, los principales rangos de gestión en los ámbitos institucionales, pero resulta que salvo la violencia de género, ninguna política es sustantiva para nosotras, porque las tienen todas las otras carteras, ¿no? Producción, trabajo, obra de infraestructura. Entonces, ¿cómo construimos una institucionalidad que tenga poder de interlocución real en el conjunto de las políticas de gobierno? Porque si no, después además a nosotras nos piden que demos respuesta a toda, cuando nuestros organismos son débiles. Son débiles, son frágiles nuestros organismos en la institucionalidad. Sé que es otro tema, sé que son un montón de temas que tenemos para charlar, pero ahí creo sin duda que hay una cuestión, porque si no después, digo, cuando hacemos el balance, muchas no estábamos conformes con el Ministerio Nacional de las Mujeres, pero así hubiesen puesto una compañera peronista al frente. También teníamos muchos problemas en un gobierno que terminamos que fue malo. ¿Por qué? Porque la distribución del ingreso fue regresiva en el gobierno del Frente de Todos y una inflación altísima, desquiciante para la vida cotidiana. Pero entonces no confundamos las discusiones. Me parece que ahí nosotras tenemos que de fondo discutir con honestidad, reconociendo las diferencias que podemos tener, pero no confundiéndonos en cuál es el debate fundamental. Y entonces, como dice una frase muy conocida
nadie se realiza individualmente en una sociedad que no se realiza y en una comunidad que no se realiza, creo que este es el camino. La discusión es que tenemos que ir por una sociedad con justicia social y con igualdad de género. Si nuestra vida, si la vida cotidiana de las mayorías no se mejora, no hay modo de pensar que los feminismos vamos a tener condiciones para avanzar en nuestras luchas. Muchas gracias.